relámpago luce del este, una nube con luz de sol, cuyo brillo te alcanza al oeste, sobrepuja los rayos del sol. Es la hueste de ángeles santos, refulgentes de gloria y luz, que escoltan y loan con cantos al invicto y glorioso Jesús. Que escoltan y loan con cantos al invicto y glorioso Jesús. Los impíos de miedo se espantan y perecen al ver al Señor, mas los justos las manos levantan hacia Cristo su buen Redentor, contemplando sus gratos fulgores, le aclaman con fervida voz, Rey de reyes, Señor de señores, vi lozanas al Hijo de Dios. Rey de reyes, Señor de señores, vi lozanas al Hijo de Dios. Del sepulcro los lazos quebrantan, que ataban al pobre mortal. A sus santos Jesús los levanta, revestidos de luz inmortal, y los lleva consigo al cielo, los corona y palmas les da, y entonces disfrutan sin velo la presencia del Dios Jehová. Y entonces disfrutan sin velo la presencia del Dios Jehová. Saludos, apreciados hermanos que nos están acompañando a través de estos medios de comunicación. Les damos una cordial y calurosa bienvenida a este breve estudio que vamos a tener en esta noche, que lleva por título ¿Cómo reconoceremos a nuestros amados en el cielo? En esa segunda venida, donde la palabra de Dios nos dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Así que los vamos a invitar a que nos acompañen durante esta transmisión y que este breve estudio nos pueda servir de consuelo, de esperanza, porque a veces nos hacemos la pregunta, y es que la palabra de Dios dice que pues muchos pasarán al descanso, pasarán a dormir en Cristo Jesús, pero que a la voz de Dios y a la voz del Hijo de Dios resucitarán, unos en la resurrección especial y otros en la gran resurrección. Y cuando nosotros hemos o tal vez has entregado a la muerte a un ser querido, a veces nos preguntamos, ¿oiremos de nuevo esa voz de nuestro ser querido? ¿Reconoceremos a nuestros padres y a nuestros hermanos en la tierra nueva? Y eso es lo que vamos a estudiar en esta noche. Para aquellos que están interesados
en querer conocer qué es lo que dice las Sagradas Escrituras. Así que los vamos a invitar a que juntos vayamos en oración y pidamos a nuestro querido y Salvador Jesucristo la dirección para este estudio. Amantísimo Dios, que tu morada está en las alturas de los cielos. Una vez más, Señor mi Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, venimos delante de ti primeramente para darte las gracias por la vida, por la salud, por el trabajo, por todo lo que tú nos das. Y que al abrir tu palabra y al leer estas preciosas promesas que tú le has dejado a tu pueblo para este tiempo en el cual estamos viviendo, podamos encontrar consuelo y esperanza. Por eso, Señor, que al leer tu palabra podamos mirar lo que la Biblia nos enseña acerca de esa voz que llama a los muertos, y entonces entenderemos y veremos a el Hijo de Dios. Por eso, Señor, acompáñanos y dirígenos en el estudio de tu palabra. Así que vamos a comenzar, mis apreciados hermanos, leyendo la palabra de Dios en Primera de Juan, en el capítulo Primera de Juan, en el capítulo 3 y el versículo 1 y 2. Dice la Biblia: nos dicen las Sagradas Escrituras, hablando de Primera de Juan, en el capítulo 3. Estamos aquí colocando la Biblia para que ustedes puedan acompañarnos en la lectura de las Sagradas Escrituras. En Primera de Juan, en el capítulo 3 y el versículo 1, dice el Señor: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. En el versículo 2 dice la Biblia: amados. Por eso es que el título del tema se llama ¿Cómo reconoceremos a nuestros amados en el cielo? Estos que resucitan a la vida eterna. El apóstol Juan les llama amados. Dice: amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Así que la Biblia nos está diciendo que en esa manifestación gloriosa de su segunda venida, seremos semejantes a Él y le veremos tal como Él es. La Biblia nos va a decir que en esa segunda venida, los que resucitan para vida eterna, en el libro de Filipenses en el capítulo 3, Filipenses capítulo 3 y el versículo 20, dice la Biblia: mas nuestra ciudadanía está en los cielos. ¿Dónde está nuestra ciudadanía? Dice que está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo.
versículo 21. Dice la Biblia, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Aquí encontramos y vemos que habrá una transformación de este cuerpo a un cuerpo glorioso. Y ese es un ejemplo de cómo nuestro Señor Jesucristo tuvo un cuerpo real después de resucitar. La misma experiencia que pasó el divino Salvador al haber estado en el sepulcro durante 3 días. Él descansó un viernes y reposó el sábado en la tumba y resucitó el primer día de la semana muy de mañana. Pero cuando Cristo resucitó, la Biblia dice que Cristo tuvo un cuerpo real. Miren lo que nos dice el libro de Lucas. En el libro de Lucas, en el capítulo 24 y el versículo 36 nos dice las sagradas escrituras. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Versículo 37. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero él les dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Noten que ese cuerpo glorificado de nuestro Señor Jesucristo después de la resurrección era un cuerpo que podía ser palpado, era un cuerpo que podía ser visto, era un cuerpo que es una representación como el cuerpo que van a tener los que resuciten para vida eterna. En el versículo 40 dice la Biblia, y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no le creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y en el versículo 43 dice, y él lo tomó y comió delante de ellos. Nosotros estamos mirando que en esta lectura de Lucas encontramos que hay 3 pruebas positivas de que Jesús tuvo un cuerpo real después de haber resucitado. Si notamos, primeramente, los discípulos lo vieron. Segundo, pudieron tocarlo. Tercero, comió alimento en presencia de ellos. Siendo que los justos serán semejantes a Jesús cuando Él regrese, como leímos en Primera de Juan capítulo 3 y el versículo 2, y en Filipenses capítulo 3 versículo 20 al 21, siendo que los justos serán semejantes a Jesús cuando Él regrese, es claro, porque la Biblia así lo dice,
que tendrán los que resucitan para vida eterna un cuerpo real y tangible, como Cristo mismo lo tuvo y lo tiene. Si leemos Romanos capítulo 8, vamos a leer Romanos en el capítulo 8 y leeremos en el versículo 11, la Biblia dice: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. En el versículo 23 dice la Biblia: y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción y esperando la redención de nuestro cuerpo. Por eso miren que lo mismo que ocurrió con Cristo Jesús es lo mismo que ocurrirá con los justos resucitados a la voz de Dios. Si miramos otra evidencia bíblica, miraremos que María reconoció a Jesús en la mañana de la resurrección. Y miremos estos puntos que la Biblia nos enseña acerca de María y cómo María reconoció a su divino Salvador. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 20, leeremos en el versículo 11, dice la Biblia: pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Y vio a dos ángeles con vestiduras blancas, que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Cuando nosotros vemos en estos versículos, apreciados hermanos, apreciados amigos, cuando Jesús pronunció su nombre, María lo reconoció por su voz. Noten que en las citas anteriores hemos mirado que los discípulos pudieron tocar a Jesús, que notaron que los discípulos lo vieron y vieron que Jesús tenía un cuerpo real. Pero ahora María, para reconocer a su maestro, lo reconoció por el timbre de su voz. Esa voz era conocida para María,
María lo había escuchado durante esos 3 años y medio de ministerio de Jesús. Así que María estaba familiarizada con esa voz. Por eso María lo reconoció por el timbre de la voz de su divino maestro. Cuando nosotros vemos otra evidencia que es exactamente lo mismo que va a ocurrir con los que resucitan para vida eterna, porque es lo mismo que ocurrió con nuestro divino Salvador, miraremos en Juan capítulo 20, pero ahora en el versículo 19, donde los discípulos van a reconocer a Cristo. ¿Y cómo es que lo reconocen? Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. En el versículo 26 la Biblia dice: 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. En el versículo 27 dice: luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, Tomás, sino creyente. Versículo 28, la Biblia sigue diciendo: entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Nosotros nos damos cuenta aquí, mis apreciados hermanos, que aunque Cristo estaba glorificado, sus discípulos lo reconocieron por su apariencia. En el cielo, la Biblia dice que nuestras imperfecciones desaparecerán. Y en la resurrección esas imperfecciones serán desaparecidas. Pero lo que no se va a perder en la resurrección es nuestra identidad personal. Por eso la Biblia deja bien en claro que en el reino de los cielos no perderemos nuestra identidad. Así como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago, dijo el profeta Isaías, permanecen delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra simiente y vuestro nombre. En nuestro nombre se encuentran nuestra identidad personal. En el cielo conoceremos también a muchos que no hemos conocido aquí en la tierra. Pero a los que ahorita conocemos los reconoceremos. Cuando nosotros leemos, mis apreciados hermanos, en el libro que lleva por título La Segunda Venida y el Cielo, hablando de los que han descansado en el Señor, si nosotros leemos en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13, dice la Biblia:
Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Aquí encontramos que hay una gran resurrección de los muertos, tanto lo conocido como la resurrección especial de los que descansan en el mensaje del tercer ángel, como dice Apocalipsis capítulo 14 y el versículo 13. Oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Aquí está la bienaventuranza de los que descansan en el mensaje del tercer ángel. Pero también esto se conoce como la resurrección especial, los que mueren en el mensaje del tercer ángel. Y está la gran resurrección desde el justo Abel hasta 1844, cuando se comenzó a dar el mensaje del tercer ángel. Esos resucitan en la gran resurrección de la segunda venida del Hijo de Dios. Pero ambos van a pasar por la misma experiencia, que reconocerán a sus seres amados que también descansaron en el Señor Jesucristo. Dice el libro La Segunda Venida y el Cielo, en la página 39. Reconoceremos a nuestros amigos. La resurrección de Cristo fue una figura de la resurrección final de todos los que duermen en él. El semblante del Salvador resucitado, sus modales y su habla eran familiares para sus discípulos. Si ustedes miran, aquí estamos viendo cómo la identidad de Cristo fue preservada en esa resurrección que él tuvo ese primer día de la semana, muy de mañana. Él tenía su semblante, mantenía sus modales. Si ustedes recuerdan, en esa mañana de la resurrección, uno de los modales que tenía Cristo es que él, cada vez que se levantaba, doblaba su cama, hacía su cama. Por eso cuando fueron a ver el sepulcro, encontraron la sábana doblada, porque eso era parte del carácter, de su identidad de Cristo. Sus modales, su identidad estaban preservados en la resurrección. Y también nos dice, y su habla, es decir, la forma como Cristo hablaba, el tono de su voz, el timbre, se mantenía en ese cuerpo glorificado. Y eran familiares para sus discípulos. Sigue diciendo, así como Jesús resucitó de los muertos, han de resucitar
los que duermen. Como dice Apocalipsis 14:13, estos que duermen. En el mensaje del tercer ángel dice, así como Jesús resucitó de los muertos, han de resucitar los que duermen en él. ¿Qué va a ocurrir con los que están descansando en el mensaje del tercer ángel? Dice la mensajera del Señor, conoceremos a nuestros amigos, como los discípulos conocieron a Jesús. Pueden haber estado deformados, enfermos o desfigurados en esta vida mortal y levantarse con perfecta salud y simetría. Sin embargo, en el cuerpo glorificado, su identidad será perfectamente conservada. Entonces, conoceremos así como somos conocidos, en la luz radiante que resplandecerá del rostro de Jesús. Reconoceremos los rasgos de aquellos a quienes amamos. Por eso, mis apreciados hermanos, hermanos que estamos aquí teniendo este breve estudio, si hoy hemos perdido a un ser querido y éste descansa en el Señor y sale victorioso del juicio investigador y se encuentra limpio y apto bajo la divina dirección de Dios Padre y de Dios Hijo, saldrán a resurrección de vida, pero su identidad será perfectamente conservada y reconoceremos a nuestros amigos. Dice este mismo libro, La Segunda Venida y el Cielo, en la página 39. Nos reconoceremos el uno al otro. El mayor don de Dios es Cristo, cuya vida es nuestra, pues fue dada por nosotros. Él murió por nosotros y fue resucitado por nosotros, para que nosotros nos levantemos de la tumba. Sí, mis apreciados hermanos, muchos ahorita están descansando en el mensaje del tercer ángel. Pero estos hombres, mujeres, niños, jóvenes que descansan en este mensaje, resucitarán, como dice el testimonio. Él murió por nosotros y fue resucitado por nosotros, para que nosotros nos levantemos de la tumba, para estar en la gloriosa compañía de los ángeles del cielo, para encontrarnos con nuestros amados y para reconocer sus rostros, porque la semejanza a Cristo no destruye la propia imagen de los redimidos, sino que la transforma a la gloriosa imagen del Salvador. Cada santo que tenga aquí relaciones de familia reconocerá a cada uno allá. Fíjense qué promesas, mis apreciados hermanos. Sigue diciendo la mensajera del Señor que la personalidad será preservada en un nuevo cuerpo, es decir, aunque tendremos un cuerpo nuevo, nuestra identidad personal y distintiva será preservada. Dice la mensajera, nuestra identidad personal quedará conservada en la resurrección, aunque no sean las mismas partículas de materia, ni la misma sustancia material que fue a la tumba.
Las maravillosas obras de Dios son un misterio para el hombre. El espíritu, el carácter del hombre vuelve a Dios para ser preservado allí. En la resurrección, cada hombre tendrá su propio carácter. A su debido tiempo, Dios llamará a los muertos, dándoles de nuevo el aliento de vida y ordenando a los huesos secos que vivan. Saldrá la misma forma, pero estará liberada de enfermedades y de todo defecto. Vive otra vez con los mismos rasgos individuales, de modo que el amigo reconocerá al amigo. No hay una ley de Dios en la naturaleza que muestre que Dios devolverá las mismas idénticas partículas de materia que componían el cuerpo antes de la muerte. Dios dará a los justos muertos un cuerpo que será del agrado de Él. Noten, mis apreciados hermanos, que en la resurrección para vida eterna, para los que mueren en el mensaje del tercer ángel, dice que el carácter del hombre va a ser preservado en ese cuerpo nuevo que Cristo le dará a sus redimidos. En esa resurrección también saldremos de la misma forma, es decir, del mismo tamaño en que pasamos a descansar en el mensaje del tercer ángel. Pero ese cuerpo, aunque es nuevo y es del mismo tamaño en que fue a la tumba, saldrá libre de toda enfermedad y de todo defecto. Es decir, aquel que pasó al descanso y que murió en el mensaje del tercer ángel y que tal vez murió sin una mano o sin un pie. En la resurrección, el Señor le dará un cuerpo nuevo y no tendrá esos defectos que tenía cuando fue a descansar. Vive otra vez, dice el testimonio, con sus mismos rasgos individuales, es decir, tiene el semblante que tenía aquí en la tierra. Es preservada sus modales, es preservado su habla, es preservado su carácter, es preservado su forma, es decir, su tamaño, y reconocerá a sus familiares, a sus amados, a sus amigos en ese cuerpo nuevo, así como le ocurrió a los apóstoles y así como le ocurrió a María. María reconoció a su divino Salvador por el tono de su voz. Los discípulos reconocieron a su Salvador porque tenía un cuerpo real, tenía la misma forma. Sus discípulos lo reconocieron porque lo pudieron ver, lo pudieron tocar. Y así de igual manera, los santos que resuciten reconocerán a sus amados. Dice la Biblia en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13, ¿cuál es y qué es lo que necesitamos para poder estar en la resurrección especial? Dice,
Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. ¿Qué necesitamos para resucitar en la resurrección especial? Necesitamos creer en Jesús. Necesitamos ser salvados por Jesús. Necesitamos morir en Jesús. Y para creer en Jesús necesitamos nacer de nuevo. Y necesitamos nacer del agua y del Espíritu para que nuestro nombre sea escrito en el libro de la vida del Cordero. Si quieres ser parte de la resurrección especial, de los que descansan en el mensaje del tercer ángel, tendrás que tener el carácter de Cristo. Y el carácter de Cristo se consigue a través de la enseñanza de Cristo, de la doctrina de Cristo. Por eso, apreciado hermano, en el versículo 15 dice: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Esos que van a quedar vivos hasta la venida del Señor Jesús son los 144,000 que no van a gustar la muerte, que van a estar de pie hasta que Cristo venga. Y estos que van a quedar vivos hasta la segunda venida, también cuando sean transformados en esa profecía más corta, como dice el hermano Alonso Trevier Jones, que es la profecía más corta porque es la que se cumple en un abrir y cerrar de ojo, la transformación de los 144,000 y la entrega que se les da de la vida eterna. Estos 144,000 que tienen el sello del Dios vivo en sus frentes, también reconocerán a sus amados. También reconocerán a sus familiares y amigos que descansaron en el mensaje del tercer ángel. Por eso, mis apreciados hermanos, el Señor nos invita y nos hace esta invitación: que creamos en Él, que vivamos como Él vivió, que tengamos sus carácter. Por eso les leo esta última cita para que encontremos consuelo y esperanza. Dice este mismo libro en la segunda venida y el cielo, en la página 26, donde nos dice la resurrección especial previa al aparecimiento de Jesús. Los sepulcros se abren y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados.
Ella está citando Daniel capítulo 12 y el versículo 2, donde el profeta Daniel dice: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Estos que son despertados para vida eterna, dice, los sepulcros se abren, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Todos los que murieron en la fe del mensaje del tercer ángel salen glorificados de la tumba para oír el pacto de paz que Dios hace con los que guardaron su ley. ¿Ven cómo es que estos de la resurrección especial salen para ser glorificados y posteriormente para recibir la vida eterna? Por eso, mis apreciados hermanos, estos de la resurrección especial y los 144,000 en la página 31 dice: una pequeña nube negra es la señal de la venida de Jesús. Pronto aparece en el este una pequeña nube negra, de un tamaño como la mitad de la palma de la mano. Es la nube que envuelve al Salvador y que a la distancia parece rodeada de oscuridad. El pueblo de Dios sabe que es la señal del Hijo del Hombre. En silencio solemne la contemplan mientras va acercándose a la tierra, volviéndose más luminosa y más gloriosa hasta convertirse en una gran nube blanca, cuya base es como fuego consumidor y sobre ella el arco iris del pacto. Jesús marcha al frente como un gran conquistador. Por eso Él te hace la invitación, mi apreciado hermano, en esta noche, a que aceptes a Jesús como tu Salvador. Y una vez que aceptes a Jesús como tu Salvador, tienes que hacer un pacto con Él. Ese pacto se lleva a cabo a través del bautismo. Y tu nombre es escrito en el libro de la vida. Entonces, si te mantienes fiel y cuando tu nombre pase delante del sumo sacerdote y delante del juez que está sentado en su trono, tú tendrás un abogado. El abogado defenderá los casos de aquellos hijos amados que han lavado sus pecados en la sangre del Cordero. Y el abogado defenderá esos casos de los hijos amados que han abandonado el pecado. Entonces quedará permanente su nombre en el libro de la vida y no será borrado. Estos que sus nombres quedan eternamente y para siempre en el libro de la vida son los que serán parte tanto de la resurrección especial como de la gran resurrección, y saldrán a vida eterna, y entonces reconocerán a sus seres amados, al igual que los 144,000 que no gustarán la muerte, sino que serán transformados. Ellos también reconocerán a sus seres queridos. Pero para eso, para obtener la victoria, dice el libro del Apocalipsis capítulo 3 y el versículo 5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida
y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Él te hace la invitación, apreciado hermano, apreciado amigo, que nos estás escuchando. Si ya estás en la fe del mensaje del tercer ángel, ahora nos toca vivirlo, ahora nos toca predicarlo, ahora nos toca enseñárselos a otros. Porque para poder estar en la resurrección especial, necesitamos vivir en el mensaje del tercer ángel, predicar el mensaje de los tres ángeles, conocer el mensaje de los tres ángeles, enseñar el mensaje de los tres ángeles. Como el profeta escuchó la orden del Dios Altísimo, clama a voz en cuello y no te detengas. Van a clamar. Y si aún no conoces el mensaje del tercer ángel, el Señor te hace la invitación para que busques al Señor y Él te enseñe qué es el mensaje del tercer ángel. Para que si descansas y descanses en el Señor Jesús y el abogado gane tu caso y tu nombre no sea borrado del libro de la vida, entonces podrás reconocer a tus seres amados. Es la invitación que te hace el Señor en esta noche. Quiera Dios, mis apreciados hermanos, que así como la Biblia nos habla de un río de agua viva que desciende del trono de Dios y está el árbol de la vida, donde irán y se reunirán los santos del Altísimo, tú y yo podamos estar ahí, ya sea que seamos de los que descansan en el mensaje del tercer ángel, o ya sea que Dios disponga que seamos de los 144,000. Te voy a dejar con este himno para que medites en él. El himno número 176. Cuando suene la trompeta en el día del Señor, tú puedas salir a resurrección de vida y puedas reconocer a tus seres amados que descansaron en el Señor, como hemos leído en esta noche. Vamos a poner este hermoso canto, meditemos en sus palabras y que sea para honra y gloria de Dios. Cuando suene la trompeta en el día del Señor, su esplendor y eterna claridad veré. Cuando lleguen los salvados ante el bando redentor y se pase lista, yo responderé. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista y mi nombre llamen, yo responderé. Resucitarán gloriosos los que duermen en Jesús, las delicias celestiales a gozar, y triunfantes entrarán en las mansiones de la luz. Para mí también habrá un dulce hogar. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista y mi nombre llame, yo responderé. Trabajemos pues por Cristo pregonando su amor, mientras
pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista. Y mi nombre llamen, yo responderé. Vamos a orar para finalizar con una palabra de oración. Amantísimo Dios, que tu morada está en las alturas de los cielos. Una vez más, Señor mi Dios, todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Te suplicamos, Señor, que nos sigas dando de tu amor, de tu poder, que nos sigas dando la dirección del Espíritu Santo para obtener esa victoria de la cual habló el apóstol Pablo. Él decía que ya estaba cerca su partida y por lo cual le esperaba la corona de la vida. Que ese sea nuestro pensar, nuestro sentir y nuestro querer. Que ahora que estamos viviendo en los últimos eventos finales de la profecía, ahora más que nunca, no podemos quitar la mirada del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No podemos quitar la mirada del Cordero al cual siguen por donde quiera que Él va. Ayúdanos, Señor, a mantenernos firmes en la fe que tú le distes a tus santos. Ayúdanos, Señor, a no claudicar. Ayúdanos a no fallarte. Ayúdanos, Señor, a obtener el carácter que tú tienes, para que seamos transformados en esa resurrección especial a un cuerpo glorioso como el que tú tienes. Y aunque en ese cuerpo glorioso nuestra identidad quedará preservada, nuestros modales, nuestro semblante, el tono de nuestra voz, el tamaño del cuerpo que tenemos, pero tendremos la oportunidad de verte cara a cara sin velo que nos los oculte. Esa es la esperanza bienaventurada de los santos del Altísimo. Ayúdanos, Señor, a ser fieles a tus mandamientos, fieles a tu palabra. Ayúdanos, Señor, a ser fieles al mensaje de los tres ángeles, que aunque se desplomen los cielos, tú mantengas firme a tu remanente. Bendice a tus hijos alrededor del mundo, llénalos con tu Espíritu Santo, y ya sea que seamos de la resurrección especial o de los 144,000, nos podamos reconocer los unos a los otros, que hoy en día nos conocemos, pero será en cielos nuevos y tierra nueva. Gracias pues, Señor mi Dios. Todo esto te lo pedimos y te lo suplicamos en el precioso y bendito nombre de tu Hijo, nuestro divino y amado Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, apreciados hermanos, y recuerden,
lo que dice Apocalipsis 3:5. Al que venciere, yo le daré que se vista de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Hasta pronto. Y fírmese adelante, no dejando de mirar al Cordero de Dios por donde quiera que Él vaya. Bendiciones.